Muy buenas noches, familia de amistad, ¿cómo están? Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, allí en donde estás, en cuarentena todavía, pero sabemos que el Señor tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. En esta noche quiero compartir un tema que va a sacudir nuestro corazón y nuestro espíritu. Es un tema que puede sacudir todos los cimientos de nuestra vida para poder enfocarnos en aquel que nos dio la vida, que es Jesucristo. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis 2, 1 al 7. Fíjate bien, es el mensaje a las 7 iglesias, pero voy a nada más tocar una, que es la iglesia de Éfeso. Entonces, dice así, Apocalipsis 2, 1 al 7. Es la opinión de Jesús como una radiografía de la iglesia y de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y es una radiografía hoy de nuestra vida, de nuestro corazón, cómo examina Dios nuestras vidas. Así es que vamos a poner mucha atención. Apocalipsis 2, del 1 al 7 dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Está dándole por su lado, está apremiando y diciendo las cosas bien que han hecho este tipo de iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Hasta aquí podemos ver los talentos y todas las virtudes que Jesús resalta en esta iglesia. Y bien, haz de cuenta, hasta aquí vamos muy bien. Pero luego llega un pero. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti. Ay, 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 ay. Ojo. Cuando el Señor dice algo así, pero tengo contra ti, tenemos que estar muy atentos a las palabras. ¿Por qué? Porque es una palabra de corrección y dirección hacia nuestras vidas hoy. Porque no nada más es para la iglesia de Éfeso, se quedó este mensaje hace 2000 años, sino que es un mensaje vigente para ti, para mí. Personal, tómalo personal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la versión TLA dice, ya no me amas como me amabas al principio cuando te hiciste cristiano. Wow. O sea, el amor hacia Dios, hacia Cristo, disminuyó. Eso es lo que está hablando el Señor. Así es que, versículo 5, recuerda. Vamos a ir ahorita desmenuzando estas palabras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjate bien, subraya arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6, pero eso tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, la primer conjunto de palabras que quiero desmenuzar hoy, en esta noche, es no has desmayado. Significa que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia que estaba cumpliendo con su propósito, que estaba echándole todas las ganas, como decimos los mexicanos. Estaban fatigados, pero con lealtad. No sin ella. La iglesia de Éfeso puede soportarlo todo menos la presencia de impostores en su membresía. Eso es lo que estaba diciendo. Y me recuerda mucho 2 Corintios 4, del 8 al 10, que dice esto. El apóstol Pablo está hablando de un momento de su vida en que estaba atribulado y que tenía muchos problemas y que estaba en un momento de escasez en su vida, de grandes dificultades. Y lo voy a leer. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Te suena algo en esta situación? Perseguidos, mas no desamparados.
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo, en otras palabras, sí, tenemos problemas, en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo vivamos confiados en Cristo, no importa lo que pase. Seguiremos luchando y seguiremos ahí en Cristo Jesús al pie de la letra, ¿sí? Y al pie del cañón también. Muy bien. El segundo par de palabras es que dice, pero tengo contra ti. Ya lo dije hace rato, algo muy importante. Advertencia. Tenemos que abrir bien los ojos y escuchar, inclinar nuestro oído para ver qué es lo que tiene que corregir Cristo hoy de nuestras vidas, de tu vida. Fíjate bien, primer amor, has dejado tu primer amor. Y primer amor, este temprano amor, es una prueba de la vida en Cristo. Se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal, porque dicen ahí que habían permanecido ortodoxos, es decir, la palabra ortodoxo significa pegado a la doctrina. Eran fieles a la doctrina que Cristo les había hablado, que los apóstoles habían hablado. Pero habían llegado a enfriarse en el amor en parte por las controversias de los nicolaítas. Los nicolaítas eran una secta que mezclaban ritos paganos con fornicación, y esto equivale a la apostasía. Apostasía es negar la fe. Entonces, Cristo estaba diciendo, tu amor por mí está disminuyendo a tal momento, a tal grado, en que puedes deslizarte y caer en ritos paganos y puedes caer también en fornicación y alejarte completamente de Dios y del plan de Dios que ha trazado sobre tu vida. Y de ahí muchos pecados, no nada más estos. Entonces Cristo nos está advirtiendo, tengo una cosa contra ti. Tú sigues todas las cosas, estás atribulado, pero sigues con firmeza, eres fiel a mí, etc. Te apremia todas estas cosas, te levanta el ánimo, pero dice, pero tengo una cosa. Y esto es sumamente importante para toda la iglesia, para todo creyente. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que volver, mirar a Cristo otra vez. Y vamos para allá. Tercera palabra que quiero desmenuzar. Recuerda. Es una exhortación a volver en sí, a reflexionar, a considerar el propio estado. Es como el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, dice, lo primero que necesitó él es volver en sí. ¿Sí? Es como si hubiera estado lejos de sí mismo en su mente. Lo estaba lejos de su hogar, pero también en su cabeza. Y ahora este hijo comienza a ver las cosas tal como son en la realidad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo volvamos, recordemos cuál es la realidad a la cual Cristo nos ha salvado. Nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué increíble! Entonces tú y yo, para poder regresar al primer amor, el primer amor no es el amor de secundaria. El primer amor está hablando a Cristo cuando nacimos de nuevo en Él. Hace 30 y tantos años yo nací de nuevo en Cristo cuando tenía 10 años. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo hoy, su mensaje es que regresemos a ese amor, a esa pasión por la cual tú y yo necesitamos ese amor para seguir adelante y ser vencedores y ser fiel al Señor. Amén. Por eso estoy predicando este tipo de mensajes. La segunda parte de palabras que quiero explicar es, ¿dónde has caído? Recuerda dónde has caído. Y esto significa pecado. Pecado significa errar en el blanco. ¿Sí? Es la palabra más difícil de decir, he pecado. Es la palabra más difícil de decir en nuestro vocabulario y en cualquier idioma. La confesión de pecado se necesita para restaurar nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1 del 7 al 10 nos dice así. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Está diciendo Juan. Juan es muy claro.
Y dice versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, amén, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Nota importante, si no nos declaramos culpables de pecado, no podemos estar en paz con Dios. Pregunta, ¿estás en paz con Dios? ¿Has hecho las paces con Cristo? Hoy es el día en que tú puedes hacer las paces con Dios. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Dios te está dando una oportunidad para hacer las paces con Él. Ora conmigo en esta noche. Dile así, Señor Jesús, en esta noche quiero entregar mi vida y mi corazón a ti. Quiero hacer las paces contigo. Quiero que tú borres mi pecado. Me declaro culpable de todos mis pecados. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa y carmesí. Y hoy, Señor, confieso que tú eres mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Creo en Jesucristo. Amén. Felicidades si hiciste las paces con Dios. Te felicito. Es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Bien, continúo la enseñanza. Quiero dar un ejemplo que ha estado pegando mucho en estos días en mi corazón. Está en Lucas 18. Fíjate bien. Está hablando Jesús de dos hombres. Está comparando a dos hombres. Dos hombres fueron al templo a orar, versículo 10. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Estoy leyendo la NTV. Un fariseo se supone que era una persona docta, una persona de alta sociedad, muy estudiada, una persona con cultura, con sabiduría, con inteligencia, etcétera. Muchas actitudes, ¿sí? Y el otro dice, era un despreciado cobrador de impuestos. Entonces los cobradores de impuestos eran despreciables. ¿Por qué? Porque trabajaban para el Imperio Romano. Y el Imperio Romano subyugaba a todos los judíos. Entonces dice, versículo 11, dice el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Quiero simularlo. Te agradezco, Dios, que no soy como ese pecador y como todos los demás. Te agradezco, Dios, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Estaba él orando de esa manera a Dios en el templo. Wow. Y luego dice todavía, ayuno 2 veces por semana y te doy mi diezmo y de todos mis ingresos. Amén. Aleluya. Según él justificándose, pero enfrente de la gente, no enfrente de Dios. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. O sea, no podía. No podía levantar sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque había un dolor en su corazón. Y decía, mientras oraba, sino que golpeó su corazón y su pecho en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Qué condición de este hombre? Este hombre estaba viniendo con un corazón sincero, en humildad. Eso es lo que Dios quiere y le agrada. Y este hombre ni siquiera era digno. Fíjate bien, él no levantó ni siquiera su mirada al cielo. ¿Por qué? Porque había pecado. Él había reconocido que él era culpable de todos sus pecados. Y esa es la condición que Dios quiere hoy en día, que tú y yo reconozcamos que somos culpables de nuestros pecados. Pero gracias a Cristo que nos salvó, que nos borró y que hoy tú puedes ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón al Señor y que Él borre todo tu pasado y comience una nueva historia, una fantástica historia en tu vida y en mi vida. Amén. ¿No te da gusto eso? ¿No te da alegría que en Cristo tenemos nueva vida? En Él tenemos nueva vida. Amén. Gracias, Señor, por la vida nueva que nos has dado. Continúo. Entonces Jesús vuelve a decir, versículo 14, les digo
que fue este pecador, el cobrador de impuestos despreciable, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos podamos arrepentir perfectamente con Dios y rendirle todo nuestro corazón al Señor, sacar todo el mugrero y toda la todo lo cochino y lo sucio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda limpiarnos, lavarnos con su sangre preciosa y justificarnos delante de Él, no delante de los hombres. El fariseo se justificó delante de los hombres y oró en voz alta, casi gritando para que todo el mundo lo escuchara, y esa oración no subió al cielo. Pero la oración del hombre pecador que reconoció al cobrador de impuestos, reconoció su condición, eso llamó la atención del corazón de Dios, llamó la atención del oído de Dios. ¿Cómo quieres llamar la atención a Dios? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿Cuál quieres? Yo quiero la de Dios. Yo sé que tú también quieres la atención de Dios. Pues entonces arrepintámonos de todos nuestros pecados. Continúo. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Cuál de los dos eres? ¿Cuál de los dos soy yo? ¿Como el fariseo o como el cobrador de impuestos? ¿De cuál eres tú? ¿De cuál de los dos bandos perteneces? Es una pregunta muy buena para reflexionar. Y la última palabra que quiero desmenuzar es arrepiéntete. Fíjate bien, está escrito la palabra arrepiéntete ahí en primer imperativo en voz activa. Quiere decir que es un apremio urgente a un cambio instantáneo de actitud, una conducta antes de que sea demasiado tarde. Dios nos está dando la oportunidad hoy de corregir nuestra vida y corregir nuestro rumbo. Aprovéchala, aprovéchala. Fíjate bien, si en esta pandemia no te has sacudido en lo espiritual, fíjate bien, y te ha hecho caminar mejor en santidad con el Señor y en arrepentimiento con el Señor, entonces no sé qué necesitas o qué necesitamos para realmente cambiar nuestra vida. Si por todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, todo el dolor que se está generando, todas las cosas que se están generando adversas a todo el mundo, no nos hace reflexionar y no nos ha cambiado, entonces, ¿qué estás esperando? ¿Algo peor? ¿Qué estás esperando para que Dios pueda sacudir tu corazón y el mío? Arrepiéntete. Dios te está dando la oportunidad. Tómala. Tómala y hazla tuya en el nombre de Cristo. Amén. Regresa al primer amor. Regresa al primer amor.